lo que es las relaciones humanas. Esto como parte, eh, diríamos, clave dentro de lo que es el manejo de oratoria, pero también como complemento ideal dentro de lo que es la carrera de comunicación. Es muy importante tener en cuenta que el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, nos acerca a lo que deseamos llegar a ser como comunicadores, pero sobre todo nos da herramientas que nos van a servir no solamente en nuestra profesión, sino en nuestra vida diaria. En este sentido, es súper importante entender lo que es em, las relaciones humanas como elemento clave para el desarrollo de un profesional. Bien, mientras se conectan eh, nuestros demás compañeros, les voy a ir haciendo un par de preguntitas súper breves relacionadas a la tarea. ¿Qué les ha parecido la tarea? Los escucho. ¿Qué comentarios les deja? ¿Qué impresión les deja la tarea? ¿Qué creen que les ha permitido identificar? La verdad era muy interesante, licenciada, porque al menos en el primer video yo noté como una cierta pelea entre las emociones que sentía Nicolás Maduro al hablar, porque los ojos demostraban como que estaba intimidado, pero los gestos trataba de intimidar. Exactamente, muchas gracias. Luciana, por favor, adelante. Gracias. Lo que yo pude percatar es que si una persona no sabe interpretar cualquier tipo de lenguaje, ya sea lenguaje físico, lenguaje oral, escrito, no entiende lo que es la vida, porque en el primer video vemos cómo Maduro estaba así, ¿no? Y mucha gente pues, se puede dejar manipular si es que no sabe interpretar el lenguaje de Maduro, ya que él mentía. Y así también como se ve en el mundo de la política más que todo, cómo los políticos pueden llegar a manipular a la sociedad si es que la sociedad no sabe interpretarla. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, el lenguaje creo que ya visto en la práctica, lo que es el lenguaje corporal cambia muchísimo, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos damos cuenta de que todo lo que estamos emprendiendo definitivamente aporta y sobre todo nos da una pauta para ver más allá de lo evidente. No todo se va a resumir a lo que escuchemos, sino que los gestos muchas veces nos van a decir muchos detalles más que la persona nos puede estar ocultando u omitiendo. Jocelyn, te escucho, por favor. Buenos días, Lice. Bueno, el comentario que podría dar respecto al video, a los tres videos que ha subido, es que en los tres, bueno, primero en el reportaje de Maduro, es que siempre ha mantenido el tono de su voz y eso hace mucho porque hace que la otra persona baje. El reportero Jorge, no recuerdo Ramos. bien su segundo nombre, Jorge Ramos, perdón, gracias, mantiene su voz y es firme con lo que dice, ¿no? Lo que le acusa y demás. Y Maduro al ver que le están dando en contra, ya baja la guardia y prefiere retirarse. Y es algo que el tono de voz hace mucho cuando es una entrevista. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el tono de voz creo que también es un punto muy importante para determinar la actitud y la predisposición que tiene, ¿no es cierto? Si bien lo mantiene constante, no varía, no es necesario que grite, a momentos su misma voz y lo que nos dice revela su incomodidad, ¿no es cierto? Y sus ganas de hostigar tal vez o de atacar al periodista. Es una conducta muy frecuente en Nicolás Maduro el tener esta tendencia a agredir sin ser tan violento. Han debido poder observar la forma en que incisivamente y reiteradamente se refiere al periodista, ¿no es cierto? Le dice una pequeña frase como tú, Jorge Ramos. Le dice otra nueva frase
tú estás juzgando equivocadamente, Jorge Ramos. O sea, trata de ser muy agresivo y muy incisivo en la forma en que se refiere a él. No está yendo en un tono para nada amigable, al contrario, llega a ser despectivo de una forma muy sutil, pero también muy evidente. Melina, por favor, te escuchamos. Gracias, Giselle. Me pareció muy interesante ver cómo podemos poner en práctica lo que aprendimos. Digamos, una de las entrevistas que más me pareció, no sé, me pareció interesante es la de el discurso de Obama y las caras que hacía su esposa, Michelle, y yo, fue interesante ver cómo en vez de mostrarse, no sé, feliz, hacía gestos con la cara, como, cállate. Pero fue interesante. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no es cierto? Se notaba entre que una mezcla de incomodidad, nerviosismo, emoción, pero al mismo tiempo era difícil reflejar todas esas emociones en una sola expresión. Entonces era muy obvio saber que tenía un cúmulo de sentimientos dentro, al igual que Obama, ¿no es cierto? Que en muchos momentos contiene las ganas de llorar, pero no por eso deja de tener fuerza en su voz y deja de ser muy expresivo, para que una vez más se note que hace más cómo decimos lo que decimos que el contenido de lo que estamos diciendo. Por más poderoso que sea mi mensaje textualmente hablando, si no sé expresarlo y si no sé llegar a la gente con él, pues no voy a lograr el efecto deseado. Finalmente, el último video. Francis, querías participar. A ver, háblame sobre el último video. Sí, justamente quería hablarles sobre eso. Me parecía me atraía mucho porque el niño no hablaba nada, o sea, no hablaba mucho, pero sin embargo con los gestos que hacía todo, te decía muchas cosas a la vez, entonces me parecía muy interesante. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar sobre el último video? A ver, María José, ¿qué opinas? ¿Qué sensación, qué emoción te ha producido? ¿Cuál de los tres videos? Dice, no lo escuché bien. El tercero. Más que todo, gracias. ¿Por qué? ¿Qué has podido identificar? Porque es la naturalidad del chiquito, ¿no? Que tiene al expresar sus caras y todo, cuando le dicen, ¿no? Que va a comprar y demás. Entonces, más que todo he visto su naturalidad al expresarse y al demostrar lo que está pensando. Muy bien, muchas gracias. A primera vista no parece actuado, ¿no es cierto? Parece una escena súper natural por cómo él se expresa. Luis Ángel, por favor, ¿qué podrías complementar al respecto? Bueno, sí, por el mismo hecho de que el niño era todo actuado para un video de TikTok, pero ha sido un tanto real porque, digamos, la forma en la que trata a sus clientes es única, pero no logra persuadir con sus palabras, sino con sus gestos, logrando tener un tanto de gracia. Mucha, ¿no? Creo que definitivamente esa expresión resume todo. 1000 palabras podrían estar contenidas en esa imagen por la naturalidad que expresa, por la picardía que muestra con su gesto, las miradas, cómo se gira, pero sigue con la expresión, ¿no es cierto? Es un conjunto bien bonito que nos muestra que definitivamente los seres humanos somos un 80% gestuales y que nuestra cara puede decir mil y un cosas más y puede ser mucho más elocuente que nuestra propia voz. Bien, me alegra que les haya interesado la tarea. Es bastante bonito también saber que estas escenas o pequeños pasajes cotidianos nos enseñan muchas cosas más y nos permiten aplicar todo aquello que teóricamente vemos. Bien, ahora sí, continuamos
con el avance de materia, para lo cual les voy a compartir unas diapositivas. ¿Se logran ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, Lisa, se ve. Ok, muchas gracias. Bien, como les decía, gran parte de lo que estamos aprendiendo tanto en oratoria, lenguaje corporal y todos estos temas, los vamos a aplicar dentro de nuestras relaciones humanas. El ser humano es por excelencia un ser social. Por lo tanto, necesita manejarse dentro de ciertos parámetros que le permitan relacionarse de la mejor forma posible con su entorno. Más aún siendo comunicadores sociales, ¿no es cierto? En algún momento ustedes van a trabajar rodeados de personas, van a ser referentes, van a ser líderes de opinión para muchas personas. Por lo tanto, deben saber y deben tener mucho cuidado de relacionarse de la forma más adecuada posible, digámoslo así, porque necesitamos, sobre todo, mantener un nivel y una aceptación social, una forma de socializar que sea muy dentro de los principios y valores que pretendemos generar en nuestra audiencia, ¿no es cierto? Si yo no soy respetuoso, muy difícilmente van a ser respetuosos conmigo. Si yo no escucho y permito a la persona hablar, muy difícilmente van a ser tolerantes conmigo cuando yo quiera hablar. Entonces, tenemos que entender que en relaciones humanas la reciprocidad es ley. Todo lo que doy, vuelve. Y todo lo que quiero de regreso va a ser lo que entregue desde el primer momento. En ese sentido, vemos que muchas veces el ambiente de cordialidad que pretendamos lograr no siempre va a ser perfecto en todas sus esferas y en todas las personas. Nos vamos a topar con diversidad de personas en diferentes situaciones, pero siempre debemos saber mantener la calma y sobre todo actuar de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a ver enseguida, que incluso se consideran mandamientos de el buen relacionamiento social. Muchas veces, un buen ambiente de trabajo, como el que vemos en la diapositiva, todos están sonriendo, aparentemente hay muy buena química, ¿no es cierto? Estamos trabajando, están, según la imagen, en un ambiente de cordialidad, de comunicación, todo bonito, todo bien. Pero a veces, este tipo de ambientes pueden ocultar falsedad, hipocresía, maldad e incluso una competencia muy negativa y destructiva entre los miembros que son parte. La idea es evitar esto y mantenernos siempre en este tipo de ambiente, pero que sea de una forma natural, para nada fingido o sobreactuado. Esta clase de situaciones son las que debemos evitar con las siguientes pautas que vamos a ver. Antes, un ejemplito más. ¿Creen que hay un buen relacionamiento humano o social entre estos dos personajes? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente cuando los ven? Diferentes ideologías. Ya. ¿Competencia? Social, ya. Competencia. ¿Sana competencia o mala competencia? Mala competencia. Mala competencia. Va por un lado destructivo, ¿no es cierto? Si en algún momento verbalmente los dos tuvieran que relacionarse, ¿cómo creen que sería el contexto o el entorno en el que se fuera a desarrollar esta conversación? Muy tenso, licenciado. Efectivamente. Exactamente. Dietmar, ¿qué puedes añadir? Que sí, como dice mi compañero, que estaría muy tenso, Lice, porque por el mismo hecho de que no se lleva, uno es de la oposición y uno es supuestamente está de la derecha. Ya, muy bien. Políticamente hay muchas razones que los alejan, ¿no es cierto? Ideológicamente también y que van a impedir un buen relacionamiento humano. Entonces, el tipo de
posible relación humana que llegasen a tener estos dos personajes es exactamente el que debemos evitar. ¿Cómo? Lo vamos a ver a continuación. Bien, al hablar de relaciones humanas, el principal objetivo o el esfuerzo radica en lograr el bien común. Mucho hace la forma en cómo tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan. Una vez más reitero el carácter de reciprocidad que existe en el relacionamiento social. Todo lo que yo dé va a ser lo que reciba. Existen 5 factores claves dentro de lo que es el desarrollo de las relaciones humanas. Los factores que intervienen son, en primer lugar, el respeto, la comprensión, la cooperación, la comunicación y la cortesía. Los 5 trabajan de manera conjunta y dependiendo de la situación, será posible que uno de ellos tenga que sobresalir o tenga una mayor presencia, digámoslo así, dentro de un proceso comunicativo. Al hablar de respeto, es vital entender la siguiente frase. No comparto tu punto de vista, pero defenderé tu derecho a expresarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, aunque algo no vaya tan de acuerdo a nuestra propia creencia, el solo tener que escucharlo o tener que mantener ese respeto a escuchar a la otra persona es vital, porque no necesariamente nadie dice que tengamos que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Está bien ser diferentes, está bien tener ciertas divergencias o ciertos puntos de vista contrapuestos, pero no por ello alguno de estos dos puntos de vista va a estar mal. Por lo tanto, es importante saber que no necesariamente voy a estar de acuerdo, pero sí tendré que entender y respetar el derecho de la otra persona a emitirlo. Si quiero ser respetado, pues voy a tener que entregar respeto en la misma medida. Comprensión. La comprensión pasa por lo que es la aceptación a las limitaciones, necesidades, fortalezas o debilidades de los demás. Muchas veces hay situaciones que tal vez salen de nuestro control, nos exasperan, rozan nuestros límites. Pero es muy importante también comprender que puede haber un trasfondo que no lo estoy considerando. En mi enojo o dentro de mi impulsividad del momento, puede ser que la comprensión no esté tan presente. Sin embargo, es bastante importante tener en cuenta que comprender me va a ayudar a respetar. Ambos trabajan de manera simultánea y de manera coordinada, pero a la vez ambos, el respeto y la comprensión, se pueden materializar en la cooperación. Si comprendo que ayudando en una determinada situación voy a tener un mejor resultado, pues obviamente me voy a animar a ayudar y a cooperar. En la cooperación podemos trabajar todos por un mismo fin, obteniendo mejores resultados. Para obtener un buen resultado de un trabajo en equipo, es vital lograr una buena comunicación. En cualquier proceso, en cualquier trabajo, obra, en cualquier acción que debamos emprender, una buena comunicación va a ser mitad del camino recorrido. Entonces es importante que logremos una vez más la palabra clave, comprensión, acción y sobre todo saber transmitir nuestras ideas, opiniones o emociones de la manera correcta. Caso contrario, corremos el riesgo de ser malentendidos y de generar tal vez problemas innecesarios por una mala comunicación. Esto del proceso de comunicación también va muy fusionado y muy de la mano con lo que es el pensar antes de hablar. Último pilar dentro de las relaciones humanas y su buen funcionamiento es la cortesía. Al ser corteses, vamos a lograr tener
de manera constante un trato amable, cordial, entendernos y sobre todo formar una buena predisposición y un buen ambiente de trabajo, un ambiente armónico, donde obviamente si yo me siento bien, voy a poder rendir mucho mejor. Y lo que les mencionaba ya anteriormente, los mandamientos de las relaciones humanas. El primero consiste en poder hablar a otra persona, sea una o sean 100, de manera amable y siempre sonreír va a ser un buen recurso. Para fruncir el ceño, como datito curioso, necesitamos 30 músculos. 30 músculos de mi cara se activan cuando quiero demostrar enojo y quiero fruncir el ceño. Pero si voy a sonreír, solamente necesito emplear 15 de ellos. Así que incluso fisiológicamente hablando, vemos que sonreír cuesta menos, pero aporta más. Por otra parte, es muy importante ser una persona agradable, amigable y cortés. Nada nos cuesta aplicar estos puntos para dar el siguiente paso, que es el de la cordialidad. Ser cordiales. Y podemos ser cordiales desde acciones muy pequeñitas. Por ejemplo, devolver el saludo a alguien en la calle, en el supermercado, no sé, si me ocurre en el mercado, dar las gracias al consumir un producto en un restaurante. Hay diversas formas en las que podemos practicar ser cada vez más cordiales. Y esto de la cordialidad va también muy relacionado a lo que es la empatía. Necesariamente una persona empática va a ser una persona que comprenda a los demás, que se ponga en su lugar y que supongamos, en caso de que la otra persona esté teniendo un mal día, yo no le voy a dar más problemas, ¿no? Sino que voy a tratar de alguna forma, en lo que me sea posible, ayudar o simplemente no agrandar la situación. Es muy importante manejar esto de la cordialidad siempre en un ambiente de respeto, de empatía con el otro y de conocimiento, digámoslo así, de que en algún momento puedo ser yo quien necesite de esa persona cordial. Otro de los puntos clave dentro de lo que son las relaciones humanas es el de interesarse verdaderamente en las personas y simpatizar con ellas. Lo que les decía, puede ser que se me ocurre algún amigo no muy cercano, en algún momento acuda a ustedes para decirles, te cuento que estoy mal. Entonces, una sola palabra puede hacer la diferencia, ¿no es cierto? Contame, ¿qué ha pasado? No te pongas triste, tienes solución, no pienses en eso, mejor distraigámonos con esta otra cosa, o ¿qué te parece si hablas con tal persona? Es decir, siempre puede haber la forma de ayudar y de interesarnos en los demás, que es lo que definitivamente nos hace falta ahora en una sociedad donde el carácter individualista lamentablemente es lo que prima. Muchas veces creo que pecamos de egoístas, ¿no es cierto? O de encerrarnos en nuestra burbuja y decir, si yo voy a estar bien, no me importan los demás. Pero llega el momento en que comprendo de que si los demás no están bien, puede que yo tampoco llegue a estar bien. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, es muy importante también a veces ver un poquito más allá de nuestra burbuja e interesarnos en el prójimo. Siguiente punto, ser generosos, pero no generosos de dar y repartir cosas, ¿no? Y de regalar ahí 1 peso a esta persona, 10 pesos a esta otra, no, sino de ser generoso al momento de resaltar cualidades buenas de un amigo, de un familiar, de alguien, y ser más cuidadosos al momento de criticarlas. Muchas veces el solo hecho de resaltar las buenas cualidades de una persona puede ayudarle a potenciar. Es decir, podemos tener un impacto muy positivo en alguien más allá de lo que llegamos a imaginar. Siguiente punto, tener consideración hacia los sentimientos de los demás. Es importante considerar
y sobre todo empatizar en este sentido, por ejemplo, desde mi calidad de orador para con mi auditorio. Mi discurso no siempre va a tener la intención de exaltarlos o ponerlos tristes o hacerlos llorar o hacerlos renegar. No es cierto, ¿no? Sino la idea es poder siempre que me dirija a un grupo grande o pequeño de personas, hacer que los sentimientos en ellos sean armoniosos, sean equilibrados y generar una buena impresión. No es la idea dejar un mal recuerdo. Así que en ese sentido, una vez más, debo de ser empático y vuelve el tema de la reciprocidad. Lo que quiero lograr en ellos es lo que yo voy a entregar primero. Finalmente, lo que más cuenta en la vida, último punto, es lo que hacemos por los demás. No olvidemos que nuestro punto y nuestra profesión nos lleva a lo que es siempre, siempre, siempre el entorno social. Por algo nuestra carrera es comunicación social. No es comunicación individual, ¿no es cierto? O no es comunicación tipo monólogo, sino que es una comunicación siempre para los demás. Entonces, es bien importante este punto porque lo que hacemos por los demás definitivamente puede marcar la diferencia en un buen sentido. Hasta la más pequeña acción puede hacer la diferencia en la vida de un ser humano. Nunca duden en dar una palabra tierna a alguien, nunca duden en responderle el saludo, en sonreír a una persona, en tener siempre, siempre la idea de que hay formas de hacer llegar a las personas nuestra buena voluntad y nuestra buena actitud. Luis Espinal siempre tenía una frase y es bastante apropiada para los tiempos que vivimos hoy, en la que nos decía que hay que gastar la vida por los demás. En ese sentido, gastando la vida por los demás, somos como una vela que se consume, pero para dar luz a otros. No olvidemos que la idea, y es bien importante contar y que otras personas puedan contar con nosotros para cualquier ayuda, para cualquier forma de colaboración que podamos darles, pero sobre todo para entender que desde nuestra profesión van a llegar a ser agentes de cambio. Y a lo que me refiero con eso es a que en algún momento cualquier lector suyo dirá, yo recuerdo el artículo de Dietmar Barrientos, y él decía que nuestra democracia está bien, entonces yo le creo. Es decir, va a haber gente que crea en ustedes. Y la influencia que puedan generar puede ser tan grande, puede ser tan impactante que puede quedarse en la vida de los demás por 1, por 2, por 10 días, por toda la vida. Entonces, una vez más, es bien importante ser cuidadosos cuando criticamos a los demás, pero generosos cuando resaltamos lo bueno. En algún momento van a escribir en un periódico, van a ser reporteros, van a ser presentadores, van a redactar libros, van a editar libros, independientemente del género y del ambiente laboral en el que se desempeñen, pero siempre van a ser más recordados por cómo hagan sentir a las personas antes que por cuán calificados sean. Y con esto no estoy tratando de decir que sean unos flojonazos, no, sino que todo lo contrario. Nuestra capacidad intelectual puede ir muy bien acompañada de la forma en que nos relacionamos con los demás. Van a existir siempre personas o, no sé, seres humanos un poquito confundidos que puedan estigmatizarlos o hacerlos sentir mal o decir, no, pero tú no pareces eso, ¿será que tú puedes? ¿Será que eres capaz? Demuestren siempre de que son capaces, porque muchas veces, laboralmente hablando ya, hace más una buena actitud antes que un buen profesional o una buena profesional académicamente hablando. Si bien el conocimiento va a ser la mitad de lo que puedan tener en ustedes, la otra mitad la representan con su actitud y por cómo traten a los demás.
Nunca se olviden de esto, por favor, chicos. Lo que cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. Hagamos siempre cosas positivas que nos conviertan en personas inolvidables. Bien, continuando con este punto y ya adelantándoles un poquito de lo que vamos a ver mañana, quiero entrar al tema de la asertividad. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado este término. Si alguno no lo ha escuchado, no hay ningún problema. Es un concepto bastante nuevo, propio de nuestro tiempo, que refleja lo siguiente. La asertividad va a ser el punto exacto entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Y al decir punto exacto me refiero al equilibrio donde ambas posturas están en la balanza, pero ninguna predomina, sino que se encuentra un justo equilibrio y una armonía. En la asertividad vamos a encontrar que nuestras opiniones, sentimientos, decisiones, conductas y pensamientos van más allá del yo a pensar en el nosotros. Asertividad es la cualidad clave para enfocarnos y llegar al bien común. Al hablar de asertividad, debemos tener en cuenta que estamos tratando de expresar sentimientos de forma oportuna, en el momento oportuno, diciéndolo de la forma más adecuada posible, sin ser muy pasivo ni sumiso, pero tampoco sin llegar a ser agresivo. Al ser asertivo, soy empático y asertividad podría resumirse en una sola frase: saber decir las cosas. Esta imagen es bastante elocuente y nos muestra que el asertivo o el personaje asertivo está justo en el medio entre el pasivo y el agresivo. Ser asertivo es ser conciliador, saber escuchar, saber entender y saber tomar una postura que no destruya, sino que más bien construya y permita conciliar una buena solución. Bien, hasta ahí por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con este tema de la asertividad y vamos a ver algunas pautas para comunicarnos asertivamente. Por favor, para mañana tengan a mano un lápiz y un bolígrafo, un papel, lo que les sea más cómodo, porque vamos a redactar algunas respuestas que posteriormente me van a enviar al WhatsApp. ¿Ok? Bien. Y por favor también para mañana lean el avance que enseguida va a estar ya disponible en la plataforma, donde vemos la parte de hoy de relaciones humanas y unas nociones complementarias de asertividad. ¿Ok? Bien, eso sería todo por hoy. También ya mañana les voy a explicar las pautas para su proyecto de ciclo, que en esta ocasión lo van a hacer individualmente o en parejas. La dinámica va a ser bien bonita. Ya se las voy a explicar mañana, pero por ahora solo necesito eso, que lean el documento de avance, que ya va a estar disponible enseguida en la plataforma, y que logren, por favor, asimilar ese conocimiento para que mañana en clase hagamos una pequeña dinámica que nos va a ayudar a entender mejor cómo podemos ser asertivos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana a las 8:30 en punto, por favor. Ahora sí regresamos a nuestro horario habitual. Cuídense mucho y tengan buen resto de tarde. Licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Gracias. licenciada. Hasta luego. Hasta luego.